Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es Javier Espinosa aquí nuevamente, agente inmobiliario internacional con experiencia en inversiones en Miami y en Orlando. El día de hoy tenemos el gran privilegio de tener en nuestro programa a Alejandro Viana, pero voy a dejar que él se presente él mismo para que nos explique qué es lo que hace Alejandro. Alejandro, te agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación, eres muy amable. Javier, gracias a ti y a la audiencia que has logrado recopilar a lo largo de este tiempo que has estado trabajando como agente inmobiliario. Yo me llamo Alejandro Viana, como ya lo dijiste, soy estratega de comunicaciones y marketing digital especializado en el sector inmobiliario, que es lo que nos une, la pasión por el ladrillo. Y no solo por el ladrillo, yo pienso que detrás de la industria inmobiliaria hay muchas cosas maravillosas, hay sueños cumplidos, hay retos, hay desafíos, hay una cantidad de cosas que tienen mucho sentido para la vida y para las personas. De hecho, analizábamos con algún cliente hace poco cuántos seres humanos sobre la faz de la Tierra pasan toda su vida deseando tener al menos una casa. Por el otro lado están los grandes inversionistas que compran casas todos los días. También soy copywriter y desde esa condición lo que hago es redactar textos publicitarios que ayudan a captar la atención a través de mensajes que viajan al cerebro reptiliano. Es algo bien interesante, pero pienso que la razón más importante que nos une en este momento es que tú también tienes tus secretos y a mí me parece Claro. importante que la gente sepa en realidad quién es Javier Espinosa. Entonces, cuéntanos sobre todo esto que tiene que ver con el tema de los seguros, porque me he dado cuenta que has empezado a promoverte bien como realtor, pero también como un experto en seguros asociados al real estate. Es que hay detrás de esto, Javier. Bueno, Alejo, te agradezco mucho por la pregunta. El mundo de los seguros acá en Estados Unidos es un mundo inmenso también. Tú puedes asegurar cualquier cosa y puedes tener las condiciones que tú te puedas imaginar, pero también tienes que aprender cómo puedes tú coger ese riesgo como inversionista y trasladárselo a una compañía de seguro por el pago de un premium o de un monto mensual. Yo en mis inversiones lo utilizo muchísimo porque como inversionista tú sabes que tienes que manejar tu riesgo y si tienes un riesgo que puedes controlar, pues ¿por qué no hacerlo? En el mundo de los seguros es una gran herramienta para hacer eso, ¿no? Sobre todo acá en la Florida, pues tenemos accidentes de agua, puede haber un fuego, puede haber una inundación, tenemos huracanes cada año. Y si el inversionista tiene la sapiencia y de pronto el enfoque y la experiencia en poder coger ese riesgo, medirlo, cuantificarlo y trasladárselo a otra persona, pues es algo bien interesante de utilizar. Claro, de hecho la frase que se ha popularizado en el mundo es que vale más la seguridad que la policía, sobre todo en Exactamente. los contextos latinoamericanos, ¿no? Sí, desafortunadamente el ciudadano americano, el americano por sí, es muy consciente de los seguros. De hecho, lo primero que hacen en comprar o hacer una inversión o comprar una casa primaria es decir, es hablar con su broker de seguro y decir, hey, esto es lo que tengo, ¿qué me puedes ofrecer? Y necesito tal cosa y lo pagan religiosamente. Nosotros los hispanos, créeme, la mayoría, yo vengo, perdón que salte así de pronto, tengo experiencia hace 15 años asesorando a inversionistas en la parte de real estate, en la parte de los seguros. En mi haber Sí. tengo más o menos 7.000 casos con éxito, inclusive soy testigo experto en la corte para este tipo de situaciones de seguros. Y desafortunadamente yo me atrevería a pensar así, abuelo de pájaro, sin tener un dato específico de lo que he hecho en los últimos 15 años también. El 90% de los hispanos no estaban deseosos o no sabían ni siquiera qué habían comprado. Si Ok. estaban sobreasegurados, si no estaban asegurados suficientemente o realmente era una póliza que no tenía nada que ver con su estructura de negocio. Claro. Entonces, desafortunadamente pues el hispano no está acostumbrado a eso y es el momento en que utilizamos este espacio para brindar un poco de información y educar un poco. Pero entonces podríamos asegurar incluso que Estados Unidos, además de ser el país de las leyes, es también el país de los seguros, a la luz de lo que Pero, nos estás diciendo. pero 100% no lo dudes. Aquí hay seguro para todo y la industria de los seguros.
Yo creo que es tan grande como en la industria inmobiliaria. Van de la Claro, mano. Compañías que todo el mundo conoce, como State Farm, Allstate. Bueno, hay 20.000 compañías. Estoy contando dos que son muy famosas y que yo sé que trasciende su nombre a través de las fronteras. El presupuesto que manejan ellos es impresionante. Los reaseguradoras como Lloyd's of London casi que es un país en el presupuesto que manejan ellos a nivel interno. claro. Pero lo que tú dices tienes toda la razón. Claro, entonces tiene mucho sentido que el nativo, el norteamericano, el estadounidense, lo lleve desde el contexto cultural arraigado en sus necesidades básicas. En cambio, lo que tú decías es muy cierto. En Latinoamérica, pero especialmente en Colombia, cuando compra uno un carro, cuando compra uno una casa o cuando incluso viene el corredor de seguros y le dice, oiga, ¿por qué no compra un seguro de vida uno? No, 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 déjeme quieto que yo no, no. Y es que uno no cree en el tema de los seguros, ¿no? Pero yo pienso que es muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a asociarlo con el real estate? ¿En dónde entra la magia y dónde hace que esa experiencia que tienes acumulada de 15 años, de 7.000 casos exitosos, tenga sentido y haga match en el real estate para que tus clientes inversionistas pues le saquen provecho a esa parte que me parece supremamente interesante? Por supuesto, eso es más que todo un manejo de riesgo. Los seguros más comunes para los inversionistas, dependiendo de la propiedad que tengan, tienen dos denominaciones. Uno es el HO3 y el otro es el HO6. Esos seguros te protegen a ti por accidentes que ocurren en tu casa o en tu propiedad o en tu inversión. No hablemos de la parte comercial, hablemos solo de la parte residencial. Residencial. Entonces, supongamos que desafortunadamente tú tienes un apartamento, el apartamento 102 y en el apartamento 104 la señora de 70 años empezó a hacer su pollo y le encanta cocinar, pero se fue a hacer mercado y dejó la estufa prendida. Ok, Y entonces el apartamento de ella cogió, pues desafortunadamente cogió fuego o se sí, incendió. Nada, nada dramático, Dios no quiera que pase algo dramático, pero ese fuego llevó el humo y inundó de humo todo el primer piso de ese condominio. Eso se llama un daño de humo, smoke ok, damage, un daño de humo. Y quitar ese olor a humo de una propiedad es muy difícil. Tienes que hacer muchas cosas, tienes que ajustar de tal forma los presupuestos para quitarle ese daño a humo. Sin hablar de que supongamos que esa propiedad también esté rentada y que tu inquilino te pague 4 o 5 mil dólares al mes por su renta cumplidamente. ¿Qué pasa con esa propiedad? Pues ya no es vivible. Ya no es vivible. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo no solo de reparar la propiedad, porque la propiedad tiene que ser reparada? Seguramente vas a tener que quitar el drywall, vas a tener que sacar el aire acondicionado, limpiarlo y volverlo a instalar. Tienes que aplicar la pintura, tienes que aplicar la textura, tienes que hacer muchas cosas en el apartamento. Eso está por sentado. Pero ¿qué pasa con tu inquilino que se te fue? ¿Quién te va a pagar los 4 o 5 meses en que tú te demoras en resolver el problema de volver a un estado rentable tu propiedad con el dinero de la renta que tenías tú con tu inquilino? Esos 10, 15, 20, 25 mil dólares, ¿dónde van a estar? Y si los necesitas tú para tener tu flujo de caja y para pagar tus obligaciones, pues vas a estar en una posición bastante riesgosa y bastante desventajosa. Ahí ok. entran los seguros. El seguro apropiado y adecuado te cubre todo esto, este siniestro que te acabo de describir, Incluyendo los 5 meses de renta que dejé de percibir. incluyendo, si tienes, ahí es donde tienes que ser sabio en el momento de comprar tu póliza. Y ahí En el es momento donde entras tú. Bueno, yo no vendo la póliza como tal. Ok, Mi trabajo hoy en día, por supuesto, yo recomendaría al cliente, le diría, mira, la póliza que necesitas es esta y esta, bajo estas condiciones y este tipo de prebendas. Y cómpralo más o menos en estas dos o tres compañías. Yo no vendo yo lo asesoro y le indico a dónde tiene que comprarla y que la póliza que le están dando, la revisamos, le digo, ok, está razonablemente bien escrita la póliza, porque no hay póliza perfecta. perfecto. Entonces, pues hay que mirar eso. Pero ahí viene una pregunta más importante todavía y es, ok, yo soy un inversionista, quiero
invertir en una propiedad inmobiliaria en los Estados Unidos desde Colombia, desde México, desde Argentina. Y de golpe me encuentro con un agente como tú, que no solamente es el agente inmobiliario tradicional, realtor en el caso de los Estados Unidos, sino que además tienes 15 años de experiencia en este tema de los seguros. Pero como habíamos dicho antes, que de la misma manera que Estados Unidos es el país de las leyes, es el país de los seguros, supongo que elegir el seguro adecuado es buscar una aguja en un pajar. Es vital y es difícil, sobre todo porque las leyes cambian de año a año, literalmente cambian de año a año. Nosotros en la Florida, Tallahassee gobierna toda la parte estatal de leyes en cualquier ámbito, inclusive en el real estate y de los seguros y Tallahassee hace modificaciones y cambios constantemente. Debemos estar informados. Es supremamente importante. Tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo una cliente que desafortunadamente se tuvo un daño de agua en su casa, ¿ok? Ella es cliente, yo le tuve la oportunidad de asesorarla y de decirle, mira, cómprate esta propiedad es una buena inversión, la compró. En el momento de los seguros, de comprar el seguro, me llamó y me dijo, Javier, ¿el seguro qué hago con el seguro? Mira, háblate con esta persona, conversa con ella. Dile que necesitas esto más o menos. Cuando tengas la póliza lista, mándamela, yo la reviso y le damos el ok a la póliza. Me dijo, perfecto, no hay ningún problema. Hicimos todo el procedimiento. Cuando compró la póliza, creí yo que había comprado la póliza que yo había revisado. Cuando me llama al cabo de los 2 años y me dice, Javier, mira que me pasó esto en mi apartamento. Yo, perfecto, pues que lo siento mucho que tengas esta inundación en tu apartamento, pero gracias a Dios tiene póliza de seguro que te va a cubrir con todos los daños y seguramente el inquilino, si se te va a ir, o si no se te va a pagar el hotel del hotel del inquilino para que esté ahí durante los meses que tú reparas la propiedad, no va a venir de tu bolsillo y tu inquilino va a venir acá a tu propiedad y no vas a perder un solo peso. Perfecto, listo, sí, Javier, no hay ningún problema. Mándame la póliza para revisártela y empezamos a gestionar todo lo para que te pague el seguro esto. Pues la póliza que me mandó no era la que yo le había recomendado que Ah, comprara, porque eso es muy hispano. Entonces, ella le dijo al broker, le dijo, mira, quisiera invertir menos en esta póliza. ya. Y le dijo el broker le dijo, no, no hay ningún problema, yo te quito lo que no quieras, mira, quítame esto, pero ella no midió la consecuencia de no tener una buena póliza. Al cabo de los 2 años, pues, que la necesitó, ya se dio cuenta que perdió miles de dólares por ahorrarse $150 al año. Entonces, ahí es donde yo entro con mi expertise, con mi experiencia, con mi sapiencia en los seguros y puedo recomendarle a ciencia cierta a un inversionista o a una persona que quiera vivir en su casa, o sea, le compre como residencia primaria la póliza adecuada, porque se diferencia una póliza de inversionista y una póliza donde tú vas a residir. Y es más, se diferencia una póliza de inversionista donde tienes rentas anuales o semestrales a rentas Airbnb. Ok, Son completamente diferentes. ok. Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros cuidado y empezar a leer la letra pequeña. Perfecto. Entonces, mira, a la luz de lo que hemos hablado a lo largo de estos minutos, queda claro que para el inversionista latinoamericano o incluso para el mismo inversionista local, pero en el caso del local ya está claro o está dado por sentado que él lo va a hacer. Aquí Sí, la señor. pedagogía tiene que ir de cara al inversionista latinoamericano. Ujú. Entonces yo veo que tienes un futuro importante porque no es solamente que le estemos hablando a estos inversionistas del real estate, de las novedades y de las tendencias que existen en torno a este gran negocio en los Estados Unidos, específicamente en Orlando y Miami, sino que hay que empezar a hacer esa pedagogía de los seguros, porque es luchar casi que contra la corriente, es llevar al Estado de desaprender para aprender de la importancia que tiene invertir un poquito más, pero con la seguridad de que en el evento de que suceda cualquier cosa, pues vas a tener el respaldo de una aseguradora. Exacto, exacto, es importante. Otra cosa que cabe anotar para aquellos inversionistas que van a utilizar una hipoteca con un banco americano, los van a obligar a tener una póliza de seguro. Y si tú no tienes tú una póliza de seguro porque la dejas de pagar o porque se te olvidó pagarlo por cualquier incidente, el banco te va a colocar la póliza. Y el banco te va a colocar la póliza y va a costar 3 o 4 veces más de lo que cuesta una póliza en general. Eso se llama un forced place policy. Entonces,
Cuando tú tengas una hipoteca, ya que estás obligado a tener una póliza, al banco le importa una sola cosa, que la estructura de la propiedad no esté cubierta. Los daños internos, que los muebles, que el televisor, al banco no le interesa. Ese Ah, no ok. es el negocio del banco. El negocio del banco es mi propiedad y mi estructura, porque el banco sigue siendo socio mío, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en el momento que tú cojas una hipoteca, el banco te va a decir, muéstrame la póliza. Como ya estás obligado o forzado a tener una póliza, ¿por qué no tener una póliza buena? Hay que educarse, hay que instruirse, hay que aprender a leer la radiografía de la póliza que se llama Deck Page, Declaration Page. De hecho, traje una muestra, no sé si tenemos el tiempo para revisarla. Por mí no hay ningún problema. Yo quería decir una cosa que me parece valiosa. Llevo 5 años trabajando en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos y de Latinoamérica y dentro de la ecuación estaban metidos los developers, los master brokers, los in-house, los realtors y hay un número importante de personas externas que desde su condición profesional aportan a que la industria funcione de la mejor manera como un reloj suizo. Hablo, por ejemplo, de los especialistas en temas de migración, al contador, el financista, que entre otras cosas es el que ayuda a que se dé el crédito hipotecario, incluso está el abogado que ayuda para que se haga la conformación de la LLC, qué sé yo, pero en el radar mío, personalmente, y en el radar de muchos inversionistas, no estaba el de los seguros. Y no hablo tanto de la aseguradora, porque es que cualquiera sabe a dónde acudir, a Google, para que tenga acceso a una compañía de seguros. Pero a donde no se ha contemplado mucho el asunto y es donde yo veo que tienes un futuro importante, es que haya alguien experto en guiarme, poniéndome la lupa sobre eso que dice la letra menuda del seguro, que es lo que me va a respaldar en caso de una eventualidad. Claro, es que yo creo que como ya he caminado un camino como inversionista, entonces el dolor ya lo conozco, ya he pasado por ahí, el día a día de la inversión, el proteger mi capital, el proteger mi patrimonio, el proteger el patrimonio de mi familia. Entonces, como ya he hecho he hecho ese caminar, ya sé lo que duele y lo que incomoda y lo que te pone, de pronto tienes un presupuesto y estás proyectando que esa propiedad te va a dar una rentabilidad tanto, de tanto porcentaje, y de pronto tienes un accidente y se vino todo al traste y contabas con esa proyección para apalancarte con otra cosa. Entonces, en el momento en que tú empiezas a mirar eso, ¿y cómo puedo minimizar ese riesgo si me llega a pasar? Obviamente es hartísimo tener una reclamación, no es algo común, pero pues por lo menos tengo una herramienta para yo evitar, para yo transferir ese riesgo a otra persona. Y sabes que ahora que estabas hablando de todo el andamiaje de real estate que hay en la compra o en todo el sistema de comprar una propiedad o la gente que presta el dinero, el abogado, hay otra cosa que las personas no tienen en cuenta cuando compran una propiedad en un edificio, es que ya están pagando un seguro. El seguro se llama un Master's Policy, pero solo te cubre hasta la pared de concreto. De la pared de concreto hacia adentro es tu responsabilidad. De hecho, hay edificios que el reglamento de propiedad horizontal, que aquí se llama los bylaws, el reglamento de propiedad horizontal, si al vecino le pasa algo y te daña a ti las cosas, si en el bylaw dices, mira, cada cual es responsable de su propiedad, pues adivina qué, tú eres responsable del daño, así no haya sido culpa de tu vecino. Como en el caso de la señora que tenía el pollo y se fue al supermercado, porque justo en ese momento te lo iba a preguntar. Entonces, si no hay el seguro, vamos a asumir que no hay el seguro, ¿quién respondería? ¿La señora que dejó Pues quemar, que dejó su pollo en el fuego? ¿O hay algún tipo de salvaguarda por parte de la administración, del HOA? ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, en la administración, en el 90% de los condominios, la administración es responsable hasta el drywall. O sea que si el daño se causó al drywall, la administración seguramente te va a pagar por el drywall, pero te lo va a dejar en etapa de preconstrucción, pelada, sin pintar, sin textura, nada. No tienes, bueno, en algunos países le dicen rodapié, guardaescobas, Ok. eh, tampoco va a estar ahí. Hasta ahí llega la responsabilidad de la administración. La administración no es responsable de nada más.
Ya. Es responsable de evitar que siga sucediendo, es responsable de minimizar el impacto, como si tiene que romper la puerta para entrar, apagar el incendio, obviamente puede hacerlo a través de los bomberos, bueno, hay varios mecanismos, pero hasta ahí llega la administración. Viene una responsabilidad civil, pero ahí es donde es bien complicado, porque es mucho más fácil que tu seguro te pague a ti que tú demandar a tu vecino. Por lo menos yo en Estados Unidos es muy costoso demandar a alguien, un abogado abiertamente y hasta con avidez va a coger tu caso, pero yo llevo muchos años litigando, no soy abogado, pero soy experto en la corte, como lo dije anteriormente, y al final demandar a alguien no solo es una decisión de que tengo o no razón yo, sino es una decisión financiera. ¿Cuánto me cuesta a mí demandar a esta persona? El riesgo que estoy tomando de que de pronto no gane el caso, porque si pierdo el caso, me van a devolver la demanda. ¿Y cuánto realmente es el dinero que tengo yo en riesgo? O sea, del daño en mi propiedad y en mi inquilino. Entonces, cuando tú entras en esas conversaciones, es bien complicado. En cambio, si tú tienes tu seguro, tú llamas a tu seguro, mira lo que me pasó, el seguro con ayuda te va a pagar y el seguro se encarga de algo que se llama subrogation, subrogar, que significa que la persona que fue responsable del daño por el cual a ti te están pagando, el seguro se va a encargar de cobrarle, si es que quiere cobrarle. Muy rara vez lo usa. Pero ese subrogation va a suceder a tu vecina. No puedes negarte, porque en el momento en que tú firmas la póliza, porque la póliza es un contrato de 200 páginas, y tú dices, ok, acepto la póliza, firmas y aceptas tu póliza, aceptas la subrogación también. Entonces, Ya. porque me ha pasado que me dicen a mí, no, pero es que mi vecino, bueno, yo te entiendo, pero pues tu vecino dejó el pollo prendido. Claro, Entonces, ¿qué hacemos? eso. Básicamente es eso. Voy a compartir pantalla Comparte tranquilo, comparte, no te preocupes. porque a mí me parece súper importante. Esto es como cuando vas a la universidad y vas a tu orientación, si vas a Sí, comprar una póliza, debes saber esto. O vas a empezar a invertir en Estados Unidos, como tú bien lo dices, es el país de los seguros, tienes que saber esto. Sin hablar de pólizas de vida, yo no tengo nada que ver con eso, pero yo ya tengo tres. Es importante ese es el país de los seguros. Entonces voy a compartir rápidamente. Entonces, mira, hay dos pólizas principales, está pero bien. esta es una póliza HO3. La póliza HO3 significa homeowners, o sea, dueño de casa. En esta casa voy a vivir. Esta es la casa en la cual yo voy a vivir. Entonces, Entonces, esta es una póliza para compradores. para compradores que van a vivir en la propiedad, no la voy a Perfecto. rentar. Yo soy el No, dueño, yo vivo en mi propiedad. ¿Ok? Y perfecto. esta es la radiografía. Esta es la compañía, Citizens es la compañía más común que hay en la Florida y es la más conocida. Entonces, eso se llama Deck Page, Declaration Page, declaración, la página de declaración. Entonces, aquí tienes tú primero quién es el asegurado, la localización y el agente que te la vendió. ¿Por qué es importante esto y quién es aunque suene demasiado, no sé, Obvio. obvio, pero es súper importante? Porque es que supongamos que tú dejas que el banco te coloque la póliza, ¿ok? El asegurado no vas a ser tú como dueño de la propiedad. El asegurado va a ser el banco y es Ah, un juego completamente diferente. Me atrevería a decir que es como si no tuvieras póliza. Estás pagándola, pero no es tuya. es decir, que si yo me niego a esa inversión en la póliza en la que estoy obligado cuando voy a adquirir una propiedad por medio de un crédito hipotecario y el banco decide, o más que decide, el banco basado en la obligatoriedad asume el proceso de la adquisición de la póliza, van a pasar dos cosas graves. La primera, me va a costar cuatro veces más, lo habías dicho, y la segunda, eso va a ser una especie de póliza endosada a través del banco y no me va a beneficiar directamente a mí. Exactamente, es exactamente eso lo que está pasando. El banco, por ley, si el dinero viene, tiene que liberarlo a ti y para que tú lo utilices y posteriormente lo arregles la propiedad. Pero, pues es un mundo ideal, ¿ok? Pero esto no es un mundo ideal. El mundo de los seguros es un mundo complicado. Generalmente los dueños de casa o negocios necesitan ayuda para que la compañía de seguro pague por los daños.
Pero en el momento que tú tienes un forced place policy, que es una póliza forzada puesta por el banco, nadie te va a ayudar. No hay forma que nadie te ayude porque tú no puedes firmar un contrato con nadie porque la póliza no es tuya. Entonces, y la ley, esto no era así hace 5 años, por eso les indico y les insisto, hay que educarse porque todos los años es diferente. Hace 5 años tú no tenías que ser no eras el name insured, no eras la persona que estaba sobre la póliza, igual podías firmar un contrato y iba completamente porque era la ley, ahora cambió la ley. Ok, Entonces, esto es la localización de la residencia, de las pólizas generalmente son por un año, ok, el momento que comienza, el momento que termina, el periodo, y esta es tu póliza. Básicamente, tus coberturas. No es que te van a pagar todo esto simplemente porque sí, porque de las coberturas, de los límites, vienen las coberturas y posteriormente vienen las condiciones y por último vienen los endosos o los endorsements. Entonces, la cobertura A es lo que va a ser toda tu propiedad como tal. Paredes, hablemos de una casa, paredes, techo y todo lo que contiene esa casa y lo que está alrededor de ella, cerca y piscina. ok, ¿Ok? La cobertura 2 son las estructuras, la cerca como tal. Tienes una cerca o tienes una piscina, es una cobertura adicional. ok. Los daños a la personal property o daños a la propiedad personal son todo lo que tiene que ver como muebles, electrodomésticos, joyas, Ropa, eh, ropa, pero acordémonos, estos $58.900 no es que me van a decir es que tengo dos Rolex y mi Rolex me costó 24 uno y el otro me costó 20.000, dame $48.000. No, todo lo que sea joya y electrodoméstico tiene sublímites y efectivo. De efectivo, generalmente solo puedes recuperar $500 de un daño. mm, De joya solo 1.500 y de electrodoméstico solo 1.500. O sea que si usted, señor inversionista, está en su casa y su esposa usted le regaló su anillo de compromiso y le costó mucho dinero, yo le recomiendo que coja otra póliza adicional de riesgos. ¿Ok? Porque esto lo va a cubrir solo $1.500. ok. Cuando hablabas del efectivo, pensaba que la salida no era que consiguieras otra póliza, sino que no guardaras dinero en la casa, que no tuvieras Bueno, yo efectivo en no, la casa. me refiero a las joyas. Efectivo en Ok, la casa, yo no tendría en la casa efectivo. O sea, pues por lo menos en Estados Unidos no, eso no se ve. Más ok, bien ahí están los bancos, están las cajas de depósito y es algo bastante asequible, todo el mundo puede utilizarlo. perfecto. Este es el loss of use, es el que te estaba diciendo yo, el que se perdió el uso de tu propiedad. La propiedad no es Ya, usada para lo que necesitas. Si eres dueño de casa, te pagan por el hotel, por el tiempo que tengas que vivir fuera, o te pagan la hipoteca. Una de las dos cosas. Si la hipoteca te vale $100, te pagan los $100. Si el hotel te vale $150, te pagan el hotel. Uno de los dos, no los dos. ¿Ok? Personal liability es una cobertura de, de responsabilidad civil. Si alguien se llega a caer en tu casa, hasta $100.000 te pagan. Por culpa tuya, por negligencia. ok. Que tenga agua en tu casa, que no tenga las barandas bien colocadas. Es bien importante. En Estados Unidos también la Florida es el país de las demandas, ¿ok? De Esto las, hay que ponerle atención a esto. Daños pagos para medicina también, si llega a pasar algo en tu casa por culpa tuya, tuviste unos invitados y uno de ellos le sentó mal la comida, pues tienes hasta $2.000. Estas son lo que dice acá, que dice other coverage, otras coberturas son adicionales. Tú compras esto adicional. Este es muy importante. Ordinance of Law Limit, 25%. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, estamos en un estado que tenemos huracanes. Entonces, la ley de construcción cambia, no frecuentemente, pero por lo menos cada 10 años, cambia cada 3 veces cada 10 años. ok, O cada 4 años está cambiando la ley. Y la mejoran. Entonces, si por ejemplo, si tú tienes un daño en tu techo, se te dañó el techo, te lo pagaron, pero ahora el código de construcción cambió y tienes que ponerlo a código, el techo nuevo, pues ese excedente no te lo va a pagar la compañía de seguro si no tienes esta cobertura.
generalmente son excedentes costosos. Por ejemplo, colocar, en vez de tener un solo tornillo cada 12 pulgadas, ahora lo exigen cada 6. Entonces, ese re-nailing, o sea, poner un tornillo adicional, alguien tiene que pagarlo. Por decirte, hay muchísimos ejemplos. Es mejor tener esa Claro, y no cobertura. estamos hablando de un tornillo adicional, sino de un tornillo cada 6 pulgadas Ah, para todo el espesor de tu techo. Mira, exactamente. ¿Qué Javi, pasa? yo estoy enamorado de este webinar que estamos teniendo. Yo te agradezco. Mi obligación como estratega de comunicaciones y marketing digital inmobiliario es aprender cada día nuevas cosas. Nunca me había tomado el tiempo y el trabajo de indagar sobre esto. Y yo asumo que apenas estamos viendo la punta del iceberg. El tiempo no nos da para más en este encuentro, pero se me ocurren varias cosas. La primera, valdría la pena que hagas un curso para que se lo regales al inversionista y el inversionista que de verdad se quiera tomar esto en serio, porque es que hay de todo en la viña del Señor, dicen por ahí. Ya hay inversionistas que ni siquiera se detienen a analizar esto porque puede que ni siquiera sean inversionistas, son personas que tienen un capital y que con este capital van a hacer un ejercicio de comprar una propiedad a ver qué pasa en los Estados Unidos. Pero también hay gente que se toma muy en serio las cosas y esa gente está ávida de conocimientos. Y esto que tú estás explicando el día de hoy es oro puro. Esto es tal vez la puerta de entrada no solo a la seguridad de la propiedad, sino a la garantía de que la rentabilidad va a ser realmente la que prometen ustedes como agentes inmobiliarios. Porque ¿de qué me sirve que a mí alguien me diga que la rentabilidad de Estados Unidos es buena si en el evento de que yo invierta en una propiedad se presenta un siniestro y por no tener un seguro me fui a pique? Entonces toda la industria se fue a pique y esa persona va a decir que es que el real estate no funciona y que es mentira y que es humo y que hay una cantidad de cosas ahí. Entonces, yo creo que tú tienes una gran responsabilidad que te aventaja con relación a muchos otros agentes que conozco y que te da sobre todo una gran posibilidad de trascender hacia ese público al que tú tienes que llegar. Pero no vamos a acotarlo el día de hoy, así de que es tarea tuya que pienses en una estrategia Sí me lo habían propuesto anteriormente. También, claro que si lo vamos a hacer, definitivamente vamos a trabajar en un curso para obsequiarlos a todo el que esté interesado. Me parece que es un tema denso algunas veces, entonces es mejor de pronto algo explicado. ya Pero vamos a buscar con Alejandro, buscamos la estrategia. ¿Cómo hacemos que esa información llegue a las eh, a personas. las personas bien desmenuzada para que lo entiendan, sobre todo esta parte de responsabilidad civil? Yo sé que nosotros recomendamos todo el tiempo tener un Limited Liability Corporation, una LLC para comprar la propiedad, Ujú. pero pues si tú tienes esto es lo que va a afrontar primero, Dios no quiera, una eventualidad en tu propiedad. Y no tienes que tocar tu estructura de negocio de ninguna forma. Y podemos extendernos mucho más en eso, por supuesto. Claro que sí. Mira, si quieres, cerremos de la siguiente manera. Haz un match a nivel de conclusión y plantea el mejor escenario desde los seguros asociados al real estate con relación a las rentas cortas. Claro, por supuesto. Los imprevistos suceden todo el tiempo. O sea, tú no puedes controlar lo que pasa con tu vecino, no puedes controlar lo que pasa con el clima, por ejemplo. Y las rentas con Con el turista que vino a hospedarse 2, 3 noches. con el que vino 2, 3 noches, tú tienes lo digo por experiencia, yo como no me canso de repetirlo, soy inversionista, tengo también propiedades Airbnb. Yo tengo mi propiedad Airbnb en todas, no smoking, no fumar. ¿Tú sabes cuántas veces me ha tocado mandar a limpiar con ozono la propiedad porque alguien no fuma simplemente? ¿Qué pasa? Que ese turista se quedó dormido con el cigarrillo en la mano y desafortunadamente tuvo un pequeño incendio en tu propiedad. Se viene al traste todo el presupuesto que tú tienes de ese año, porque ¿cuánto te vas a demorar tú en recuperar esa propiedad? Y Airbnb es una propiedad que tiene que estar 100% lista. Todo Sí, el tiempo. Sale uno, entra el otro. Sale uno a las 12 del día porque la hora que tú pusiste es 11 o 12, porque me imagino que así lo estarás haciendo inversionista. Entre 10 y 12 de la mañana sales porque el otro entra a las checkout 3. y a Checkout la 11. hora check-in. Check-in, 3 de la tarde check-in. ¿Qué pasa si te pasa eso? Tienes que tener la póliza adecuada para evitar ese tipo de problemas. Tan simple como eso. Y esto, los precios no son tan... De hecho, en el momento que yo
recomiendo a mis clientes comprar una propiedad, yo siempre incluyo en la proyección la compra de una póliza. Y mira que Siempre. voy a acuñar un término que me acaba de venir a la cabeza. Muchos agentes inmobiliarios, muchos realtors, no solamente en los Estados Unidos, en España y en Latinoamérica, plantean un escenario que es muy probable, va a depender mucho de si compras en cash, si compras a través de hipoteca, qué sé yo, del valor, de la ubicación, del location, de muchas cosas, pero es invierte en una propiedad que se pague sola. Entonces, la que vamos a acuñar en este momento, gracias a este webinar que estamos teniendo, es invierte de manera inteligente en una propiedad que se cuide sola. Pero Excelente. ¿cómo se Por cuida eso eres sola? copywriter. Pero ¿cómo se cuida sola? Cuando tú la asegures contra todo esto. Javi, Alejo, muchas gracias. no, a ti por acompañarnos, te agradezco muchísimo y a todos ustedes que nos están viendo, no se les olvide darle like al video. Si tienen idea de qué quieren que desarrollemos nosotros en nuestro canal de YouTube, por favor, escríbanlas ahí y con mucho gusto la desarrollamos. Te Y agradezco mucho. recuerda que en la parte baja del video siempre van a estar los datos para que la gente pueda contactarse contigo y a través de ese contacto pues sepan más de seguros y obviamente de real estate, que es el negocio en el que estamos. Solo para darte un contexto, te di media página de 10 pólizas que se pueden hacer en un instante, o sea que hay muchísima tela para cortar ahí. Claro. Debes de pensar, esto no te lo tomes tan en serio, pero debes de pensar en convertirte en el rey de los seguros, pero no porque vendas seguros, sino porque tienes claro el panorama de los seguros asociados al real estate. Chao, Sí. Javi. Bueno, Alejo, muchas gracias, que estés muy bien. Nos vemos en la próxima.